Estamos comunicados con Eduardo Lucita, economista de izquierda, que está en línea. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, un gusto. No, faltaba más. Además, es un día especial hoy, tenemos que festejar. Sí, acá estuvimos justo cuando entrábamos al programa, pudimos pasar las dos votaciones y realmente nos pone muy contentos porque junto con la de la ley de discapacidad fueron, para mí, leyes que eran fundamentales. Me queda el sabor amargo que pudo haber pasado lo mismo con jubilaciones, ¿no? Pero bueno, todo... Sí, pero vos fijate que ahí se perdió solo por 2 votos. Claro. Y dos votos peronistas que se enfermaron a último momento, ¿no? Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar. Algunos se enferman, parece que comen mal ese día, comen mucho fiambre y les hace mal. Puede ser, sí, puede ser. Eduardo, ¿cuál es se sale de este panorama? Se adelantó, es decir, vos pensás que se adelantó porque todos pensábamos que esto iba a empezar a pasar, así una crisis económica tan fuerte con el tema del dólar fundamentalmente después de las elecciones, pero se adelantó. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, se adelantó, se venían acumulando las cosas, todo es una combinación de situaciones políticas y de la crisis económica, ¿no? Porque también toda la caída de la imagen presidencial, su pérdida de la agenda política, Milei desapareció como el centro de la escena, todo eso se hace efectivo e incide sobre los mercados. Si a esto le sumás la derrota, la aplastante derrota que tuvo en la provincia de Buenos Aires, unas elecciones legislativas que no tenían importancia más que los que viven en la provincia, y que Milei la catapultó a ser la madre de las principales batallas, y así le fue, ¿no? Claro. Digamos, todo eso incide, pero también es cierto que los problemas inconsistentes de la economía, del programa de Caputo Milei, que parece que ya está agotado, se hacían sentir. Ahora, esto venía arrastrándose, pero cuando desarman las LEFI, sí, que eso es por una decisión del presidente, que Caputo y el presidente del Banco Central no querían desarmarlas, insistió Milei, porque Milei dice lo central, valga la redundancia, es sanear el balance del Banco Central, y el balance del Banco Central no puede tener pasivos remunerados. Entonces, desarmaron las LEFI y las pasaron todas al Tesoro, para que el Banco Central no pagara intereses, que de todas maneras el Tesoro tampoco los paga porque los está capitalizando y está haciendo una bola de nieve, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tiraron al mercado 15 billones de pesos de LEFIs, billones, 6-0 más 6-0, sí, solamente se renovó el 60%, quedaron 6 millones boyando, que se fueron yendo al dólar, y bueno, a partir de ahí todo se les hizo inmanejable. Hoy el precio, el dólar mayorista rompió la banda, el gobierno tuvo que salir a vender dólares, dólares que no tiene, por otra parte, que son dólares prestados, ¿no es cierto? Bueno, la crisis económica se agiganta. Ahora, esto es lo que nosotros vemos en el mercado cambiario, la base monetaria y estas cosas, pero lo que ustedes decían, una nueva fábrica cerró y despidió no sé cuántos trabajadores. En la economía primaria, no en la macro, en la primaria, es un desastre lo que está sucediendo. La caída de los salarios, de las jubilaciones, baja el consumo, cierran las plantas. Ayer se conoció por primera vez que en el segundo trimestre la economía, el PBI cayó. Cayó poco, pero cayó por primera vez, ¿no? Ese es un dato que tiene que ver también con la inconsistencia que hay en las proyecciones presupuestarias que acaba de presentar el presidente Milei, que lo presentó como una forma de decir, bueno, vuelvo al ruedo, aquí estoy, presento esto, pero resulta que está recibiendo críticas por todos lados del presupuesto. Claro. Aparte... Así que bueno, la crisis se agiganta, e incluso lo que iba a ser un paseo, que eran las elecciones
las elecciones de octubre del 26, que todos decían que las ganaba tranquilamente el gobierno, ahora se han vuelto una carrera de obstáculos y ya nadie está muy seguro de cómo van a resultar esas elecciones, ¿no? Claro, ahora... Con lo cual, todo se acelera, la crisis política, los eventuales cambios políticos, todo está dando vuelta en el aire. Ahora, Eduardo, una de las cosas que está haciendo el gobierno, que ha hecho, fue subir las tasas de interés, fue una de las cosas, lo cual no le permitió frenar el dólar, y sí hace que no haya crédito, ¿no? Que hay otro problema para las empresas, me parece. Claro, llegó a pagar tasas del 80%, ahora están en el 44, 43, algo así, ¿no? Pero de todas maneras es una tasa muy alta, pero paga esa tasa para sacar fondos de la plaza. Pero resulta que el dólar sigue en ascenso, sigue subiendo, ¿no? A pesar de que la gente no ha desarmado tampoco, en los bancos hay 32.000 millones de dólares, y los bancos ahora uno puede hacer un plazo fijo en dólares, ¿no? Que incluso si lo haces un año te pagan más que lo que te paga el bono de Estados Unidos. Y sin embargo la tendencia a subir el tipo de cambio es cada vez más fuerte. Yo creo que hay una cuestión, hoy vieron que hoy el riesgo país está en 1.200 puntos, es que acá está en duda el pago de la deuda. Lo que hay bajo todo este trasfondo, yo diría que estamos frente a la posibilidad de un doble default, porque la deuda en pesos es de una magnitud que no se puede resolver. No se puede resolver. Incluso con el mecanismo que tienen ya de hace varios meses de no pagar los intereses, lo capitalizan, entonces la deuda aumenta sola, no porque aumenta, la propia lógica, y además, como las renovaciones que hacen son de corto plazo, todos los meses cambia y aumenta el monto de la deuda en pesos. Esa deuda, salvo que haya una devaluación, una macro devaluación, que licúe las deudas en pesos, eso no se resuelve. Y después está el tema de la deuda externa. Mira, de acá a enero vencen 8.100 millones de dólares. Hay bonos de manos de los privados, Bonar y Global, hay con organismos internacionales, y hay BOPREAL. Ahora, en el Tesoro hay solo 1.100 millones de dólares para pagar esto. Supongamos que con los organismos internacionales hacen alguna cosa, los tiran para adelante, pero los otros, los bonos y los BOPREALes, ¿qué van a hacer? Esos 1.100 millones no alcanzan. Y después vos tenés que para el año 26 y el año 27 hay vencimientos de deuda en dólares de alrededor de 34 o 40 mil millones de dólares, más o menos 20.000 millones por año, ¿no? A eso, si uno va a contar necesidades de dólares, hay también necesidades de dólares de las provincias, unos 2.000 millones, hay BOPREALes por otros 2.000 y 3.000 millones, y hay todo eso. Si uno empieza a sumar la deuda en dólares, no termina nunca, ¿no? Hay también obligaciones negociables, deuda de los privados, que eso uno podría decir, se las arreglan, pero ellos para pagarlas necesitan que el Estado les dé dólares. Esos son más o menos, entre los 2 años, unos 8.000 millones. O sea, la cifra es sideral lo que se debe, ¿no? Claro, es decir, Lucita, ha crecido bastante entonces en los últimos meses la deuda en total, la externa y el resto de la deuda, y hoy es más del Producto Bruto, del 1,2 se fue al 2,2 del PBI, ¿no? No, la deuda en moneda extranjera debe ser alrededor de, no lo sé ahora porque habría que saber cuánto está el PBI ahora. Se hablaba de que podía estar alrededor, pero más o menos que estarán 500.000 millones de dólares. No, tiene que ser más, creo. Entonces mucho más que un PBI. 700.000, digamos, a fin de este año. Y creo que la deuda en moneda extranjera es alrededor del 34, 35%. Y después el resto es toda deuda pública. El total, si sumamos el total de la deuda, debemos estar en el 70% del PBI. 70%. PBI, ¿no? Es una cifra, en fin.
Es cierto que parte de esa deuda, tanto en pesos como en dólares, está en manos de distintas, es intraestatal, o sea, esa se pedalea, no se paga nunca. Claro. El tema es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es muy alta, porque son 60.000 y algo de millones de dólares, y la deuda con los privados, que son cerca de otros 60 o 70.000. Ahora, los privados, esto se va a una reestructuración de la deuda con los privados. Ahora, se trataría de la reestructuración de una deuda ya reestructurada 2 veces. Claro. ¿Lo van a aceptar? Claro. Porque es demasiado, ¿no? Claro. ¿Y a qué tasa? Si lo ves, ¿a qué tasa? Claro. Y después con el fondo se va a una negociación de nuevo, porque vos fíjate, para mantener el dólar bajo, para que no impacte sobre la inflación, el gobierno cada vez que sube vende dólares. Ahora que el tipo de cambio mayorista superó a la banda alta, el Banco Central está habilitado a vender dólares que le suministró el Fondo Monetario. Uh-huh. Ahora, los puede vender porque está habilitado para eso, pero al mismo tiempo esos mismos dólares son los que tienen que empezar a reembolsarle el crédito al fondo a partir del año que viene. Uh-huh. Entonces, si vende acá, ¿con qué va a pagar allá? Es decir, esto va a una renegociación total que no sé en qué va a terminar, ¿no? Va a ser muy gravosa para la Argentina, muy gravosa. Ahora, porque además lo que vos mencionabas de las tasas altas está impactando, corta el crédito, se corta la cadena de pagos, aumenta el endeudamiento de las familias con la tarjeta de crédito y baja el consumo cada vez más. Claro. ¿No? Ahora, Eduardo, y este discurso de Milei del día lunes, ¿no? Cuando él habla... Ahora hoy en la Cámara de Diputados decían que iba a ser retroactivo lo de más dinero para salud, que no iba a ser a partir del 1 de enero que se apruebe el nuevo presupuesto, sino estos últimos 3 meses. Bueno, lo decían para que no cayeran los vetos, pero bueno. Ahora, esto de Milei, de decir, bueno, todo sube un 5%, ¿cómo? Porque parece como algo muy... por lo menos raro, porque habla de un dólar de 1.423 el presupuesto, habla de una inflación del 10% y sobre eso va a subir un 5%, pero todos sabemos que podría ser menos del 5%, que todo baje, que haya más inflación y dólar. Me parece un poco difícil Mira, es todo muy raro. La presentación del presupuesto siempre se hace con una idea del cierre del año anterior. Por ejemplo, para el cierre de este año, ellos calculan un 24,5% de inflación. Bueno, la mayoría de las cuentas están calculando un 30 o un 33%. El tipo de cambio está fijado en que va a terminar en 1.325. Hoy ya está en 1.400, casi 1.480, 1.490. Claro. Y después piensan que la actividad va a cerrar con un crecimiento del 5.5%. La mayoría están calculando entre un 4 y un 4,5 porque la recesión es muy fuerte. Ahora, con todo esto entonces te dicen que en el 26 la inflación va a ser del 10.1, que el tipo de cambio va a estar en 1.423. Esto es impensable eso. Y que el crecimiento de la actividad va a ser 5%. Hay que ver que lo que crezca la actividad este año es un simple rebote por todo lo que cayó antes. Entonces, la posibilidad de arrastre es muy baja. No es cierto que va a haber un 5% de crecimiento del PBI. No sé cuánto será, pero es difícil que sea un 5%. Ahora, si vos considerás un crecimiento del 5% del PBI, considerás también el crecimiento de los recursos fiscales que vos obtenés, que están calculados más o menos en el 6%, ¿no? Y con eso tenés el equilibrio fiscal y el superávit primario, y después que te dice que te da un 0.3 de excedente, que luego lo aplicarían a las obras públicas. Pero eso siempre y cuando se cumpla el crecimiento del 5% de la actividad, porque si la actividad crece menos, hay menos recursos y todo se viene para abajo, ¿no? O sea, es un presupuesto muy optimista y poco creíble porque no tiene consistencia interna los números, ¿no? Claro. A veces hay algunos que están diciendo que lo que busca el gobierno con esto es que el Congreso le rechace el presupuesto y otra vez pueda gobernar sin decreto.
Claro, como pero eso. no sé si se puede hacer 3 años consecutivos eso. Claro. Eso lo desconozco. Claro. Ahora, Eduardo, nosotros en este momento hay economistas que están hablando por todos lados y en general muchos economistas del establishment que hablan en contra de esta política, ¿no? Hacen algunas descripciones muy parecidas a las que haces vos, pero después la salida, bueno, o quieren más ajuste, es decir, tienen salida que uno dice, pero esto es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuál sería desde tu posición lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Si vos en estos momentos fueras el ministro de Economía del país, ¿qué harías? Mira, es difícil eso, porque para que gente que piensa como yo, como uno, sí, tenés que ser funcionario, miembro del gobierno, con un fuerte aval político. Porque acá la primera medida que tenés que tomar, sí, y no es por ser súper revolucionario o ideológico, el tema de la deuda. Claro. Con esta deuda que te lleva los pocos recursos que tenés, no podés hacer nada. Claro. Entonces, si vos querés hacer una política industrialista, una política de distribución del ingreso para que haya más consumo, por lo tanto se desarrolle y los capitalistas inviertan, etcétera, etcétera, vos tenés que tener recursos de dónde sacarlo. No tenés posibilidades de obtener créditos internacionales en la situación que está el país. Entonces, lo único que te queda es decir, bueno, suspendo los pagos de la deuda, la investigo y después veo qué de verdad hay que pagar y qué no hay que pagar. No hay otra alternativa. Hay que recordarse cuál fue el secreto de Kirchner. El gran éxito de Kirchner fue la suspensión unilateral de los pagos que hizo Rodríguez A, que duró una semana, pero hizo una medida que duró 38 meses y que Argentina se benefició ampliamente. Claro. Claro, después se empalmó con el precio de la soja, ¿no? Claro. Pero digamos, Kirchner, que era políticamente tenía mucha calle, decía, nosotros no devaluamos, nosotros no defolteamos. Pero esas dos medidas le permitieron recomponer la tasa de ganancia de los capitalistas en el país y después impulsar el mercado interno, una serie de medidas, ¿no? Que eso fueron medidas de política económica que instrumentó la Baña. Pero gracias a la devaluación y gracias a que no se pagó la deuda eterna. Entonces se encontraron con un montón de recursos en la mano que lo fueron distribuyendo de otra manera. Claro, es decir, tuvieron la devaluación y tuvieron también la soja fue de $120, llegó a 600, ¿no? Dólares también. Porque también sí, ahí claro, está claro. el esquema que tenemos, 2008, ¿no? Pero digamos, sí. Lo que privilegió, no te olvides que Kirchner asume en el 2003, fin del 2003. Sí. Entonces, la soja ya empezaba a subir, pero no fue el salto que tuvo en el 2008. Por eso en el 2008 la resolución 125, bueno, y el lío político que se armó con eso, ¿no? Pero antes hicieron una política distinta, merced a la devaluación y merced a no pagar la deuda eterna. Claro. Vos fijate que también se beneficiaron de otra cosa. La economía venía de 3 años de caída absoluta con deflación. Por lo tanto, cuando Duhalde hace una devaluación de 3-1, que de repente se fue a 5-1, después bajó, los precios solo subieron el 75%. O sea, vos fijate ahora, si llegan a devaluar una relación de 3-1, ¿a dónde se van los precios? Claro, claro. ¿Ah? Bueno, en fin, pero yo digo, lo central está en el tema de la deuda. Después uno puede empezar, ver qué políticas para reconstituir la industria, porque si no hay industria, no hay empleo de calidad, no hay empleo bien remunerado, porque el agro emplea poca gente y no remunera bien, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el petróleo. Bueno, el petróleo sí, los salarios son muy altos, pero es poca la gente que trabaja. Y en el resto de la minería también tenés ese fenómeno. Y además son fenómenos circunstanciales, hasta que se agote, depende mucho del precio internacional. Argentina ha tenido siempre un mercado interno bastante vigoroso. Es cierto que por ahí tenés que manejarte de otra manera, es cierto que en los últimos tiempos Massa había hecho explotar el déficit fiscal a las nubes, ¿no? Yo no comparto la idea de Milei y de los neoclásicos
que la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario. La inflación es multicausal. Pero cuando vos te pasás de mambo en la emisión de dinero, bueno, no podés negar esa realidad, ¿no es cierto? Que eso fue lo que pasó realmente, ¿no? Por eso Milei insiste tanto en eso, ¿no? Pero bueno, pero tampoco da mucho resultado, digamos, toda esa teoría monetarista, si uno juzga a partir de lo que se ha hecho. Y eso que han bajado gasto público a rolete, han despedido personal del sector público, han cerrado oficinas y dependencias enteras, está controlado, el salario del sector privado está controlado, y así todo, la inflación se resiste a bajar del 2% mensual, que es baja para lo que teníamos nosotros, pero en el contexto latinoamericano es altísima, 2% por mes. Sí, y en Europa estarían viendo qué hacer si fuera anual el 2%, ¿no? Sí, claro. Bueno, en Estados Unidos tienen ese mecanismo que cuando pasa del 2% suben la tasa, cuando es menos la bajan, la regulan con la tasa de interés. Pero bueno, Estados Unidos y Argentina, eso es Argentina, ¿no? Acá eso no funciona. Eduardo, ¿querés agregar algo? Yo digo, acá esto vamos, económicamente vamos a una crisis muy fuerte que no hay que descartar que llegue a estallar antes del 26 de octubre, si esto sigue así, ¿no? Pero si no, será después. Algún ajuste van a tener que hacer, le hablan de reseteo, pero hay que ver, porque el ajuste empieza por otro tipo de cambio. Ahora, cada vez que hubo una situación de este tipo, que quisieron devaluar, poner el 10-15%, el mercado se lo llevó al 30 o al 40. Después baja, pero primero le produce un efecto que descalibra todo y rompe toda la relación de precios relativos que se estuvo construyendo. Ahora, a mí me parece importante ponerle el ojo a la situación política. Hay un cambio en la situación política y después de la gran movilización de hoy, esto es un gran aliento para la gente, para decir que se puede, que la lucha paga, porque si uno mira la lucha del Garrahan, de meses y meses, sin aflojar, y finalmente lograron esto, porque lo de la Cámara de Diputados no se explica si no es por la gente en la calle. No, el diputado se perdió por se perdió por muy poquito, lo que hablábamos antes de jubilados. Esto de porque el gobierno tenía previsto que podía perder el Garrahan, pero no el financiamiento para la universidad, y lo perdió en forma aplastante. Estoy mirando un título de La Nación ahora que dice justamente eso, ¿no? Aplastante mayoría. Eso va a alentar a la gente. Acá van a crecer las luchas, las movilizaciones. Vamos a ver qué pasa en octubre. Vos fijate que la CGT, que tienen una capacidad para oler el rumbo de los vientos, tenían que hacer el Congreso para elegir nuevas autoridades en octubre y lo pasaron para el 5 de noviembre. Van a esperar los resultados y según sean los resultados es la camiseta que se van a poner. O sea, todo está en el aire, todo está discutiéndose, lo mismo que esto de la Liga de Gobernadores que se está presentando, ¿no? También están viendo que es la oportunidad de ellos. Yo creo que mañana van a mandar a su gente a votar en contra del veto. Se están preparando para el 2027. Vos fíjate, otra cosa, ayer o anteayer, alguien ligado a esta Liga de Gobernadores decía la importancia que Schiaretti el 26 de octubre salga electo diputado. Entonces le preguntaron ¿por qué tanto diputado más? No, dice, porque en caso de una ley de acefalía, la ley tiene que reemplazar al presidente una persona electa, que haya sido electa en las elecciones. Entonces, la cadena va primero por Villarroel, después Stampichetto y estaría Schiaretti también, obviamente. En el caso de eso la descartan a Villarroel y ven la posibilidad de Schiaretti con el apoyo de las provincias. Yo no sé si esto es una especulación, yo no me animo a decir eso, pero digo, es lo que está volando en el aire también. Está claro. Es lo que está dando vuelta en el aire. O sea, la crisis política es muy profunda, hay que seguir detenidamente esto y hay que confiar en la movilización de la gente. Esto va a ser un empujón para la gente formidable, me parece a mí. Y bueno, y en el medio de la tragedia que estamos viviendo en términos económicos, sociales, esto es un soplo de aire fresco, ¿no? Esperanzador. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes.